Oye, en lo que tú llevas de carrera, que es mucho, o sencillamente en lo que has estudiado de los hechos importantes en la judicatura en nuestro país, ¿hay jueces condenados por investigaciones prospectivas? ¿Te suena algún caso? En principio, la investigación prospectiva no es un delito en No el es Código delito. Penal. No La implica respu prevaricación. la verdad es que estoy haciendo memoria mientras hablamos y no me consta que por extralimitaciones de este tipo, haya habido condenas por prevaricación. A mí me gusta cuando hablo de algo estar muy convencido de lo que digo, incluso ser contundente si lo tengo muy claro. Pero aquí veo el problema que me apuntas y que efectivamente esto nos lleva a nuevos retos en cómo configuramos incluso la actividad periodística, pero no me atrevo a plantear una propuesta como la que te he dicho antes, que la tengo muy clara y además la he puesto por escrito en mi último libro, que yo sí que creo que, por ejemplo, no se puede mentir a la ciudadanía, vulnerar su derecho constitucional a recibir información veraz con dinero público. Y esto se puede legislar para que no se pueda producir. En cambio, cómo actuamos, digamos, sobre los límites, sobre las extralimitaciones de la libertad de información, o directamente sobre la combinación de periodistas con cloacas del Estado, con actitudes de lawfare, no tengo una respuesta todavía lo suficientemente pensada como para poder exponerla. El día que la tengo, te llamo y montamos otra entrevista y la discutimos, la discutimos. Pues sí, en cualquier caso comprendes, y yo creo que compartes, ¿no? Cómo puede llegar a muchos, y sobre todo a periodistas, ¿no? Enervarnos que, por ejemplo, a un fiscal general del Estado se le inhabilite por desmentir un bulo del jefe de gabinete de Ayuso, mientras que a Eduardo Inda, recurso tras recurso, por fin, Pablo Iglesias haya conseguido que lo condenen en el Tribunal Supremo a pagar 18.000 euros de indemnización simplemente por el bulo de la cuenta en Granadina. 18.000 euros que se pagan con 15 días de publicidad institucional de la que le da Ayuso al pseudomedio de Eduardo Inda, ¿no? Por tanto, claro, cuando uno valora cómo están funcionando las cosas y que incluso sale perdiendo más el que lucha contra los bulos que el que los lanza y hace negocio con ellos, pues uno piensa, aquí algo está fallando y cómo podríamos arreglar esto entre todos los que tenemos pretensión de arreglarlo. Pero está claro que es extraordinariamente complicado. Nuestro sistema judicial, sin duda, tiene insuficiencias, tiene decisiones que a veces pueden ser criticables, puede mejorar en muchos ámbitos, pero bueno, a lo largo del programa ya estamos tocando decisiones que a veces podían haber sido otras, pero en ocasiones también han dado respuesta con el actual ordenamiento vigente, que también tiene respuesta. Es decir, sí que ha habido condenas por injurias y por calumnias, ha habido condenas por lesión del derecho al honor. En los últimos tiempos hemos visto, pues, por ejemplo, en el ámbito de las cloacas policiales, hemos visto condenas a policías que han actuado contra el independentismo catalán, que han actuado contra partidos políticos con Podemos. Tenemos ahora a toda la antigua cúpula del Ministerio del Interior, de los principales mandos policiales del país, está el banquillo del caso Kitchen. Tenemos que esperar a ver qué dice la sentencia, lo cual no significa que todo sea maravilloso y que el sistema judicial sea perfecto, pero que bueno, es que el ordenamiento jurídico sí que tiene respuestas. Otra cosa es que tenga que mejorarse y que también tenga que mejorarse nuestro sistema judicial y que en algunos aspectos, sobre todo con problemas novedosos que han ido surgiendo en los últimos años, que tengamos que ver cómo lo resolvemos. Pero vamos, tampoco yo me atrevería a decir que el sistema judicial no vale para nada, que todo lo hace mal, es decir, que en algunos ámbitos sí que he dado respuestas Obvio. jurídicas razonables. Es muchísimo, por supuesto, vamos, eso no te lo pongo en duda. Yo, de hecho, siempre me enfrento, me peleo con quienes dicen, es que al final el sistema es fatal, todos los jueces son iguales, hay mucha corrupción. Bueno, hay mucha corrupción en función de porcentualmente a qué te refieres con mucha corrupción, porque corrupción lo hay en todo, en el periodismo, en la albañilería, en todo. Pero sí te quería preguntar por una cosa de la que se ha hablado muchísimo en los últimos años y que yo creo que tú vas a describir, a explicar infinitamente mejor que yo, y es que, ¿en qué consiste una investigación prospectiva y por qué es ilegal? Una investigación judicial prospectiva es aquella que no parte de los indicios de delito contra una persona, sino que se investiga a la persona. Es que, fíjate, claro, es como un derecho penal de autor, digamos, ¿no? El derecho penal democrático es un derecho penal del hecho.
No es lo mismo juzgar hechos o investigar hechos que investigar o juzgar a personas. Si tú haces una investigación prospectiva, buscas a una persona y rastreas todo lo que puedas sobre esa persona para ver qué es lo que le encuentras. Y claro, eso evidentemente cuestiona principios jurídicos básicos de una sociedad democrática, porque es como aquello de la Inquisición, ¿no? Esto, saber a este todo lo que le encontramos. Por tanto, para que un juez de instrucción pueda arrancar una investigación contra alguien, tiene que haber no solo hechos atribuibles a esa persona, sino hechos indiciariamente atribuibles. O sea, tiene que haber una mínima entidad a través de documentos, a través de testigos, a través de grabaciones, a través de algún elemento indiciario que haga factible que sea posible que se puedan confirmar a lo largo de una investigación. Y eso lo diferencia de cuando simplemente cuando alguien presenta una denuncia, imagínate que contra Rubén Sánchez va una persona y dice que se dedica al tráfico de drogas o Eso se me dedica suena. a la prostitución infantil, que no me sé hasta que te pueda haber pasado, ¿no? Porque me consta que hay gente Sí, que sí, me ha intenta pasado. justificarte. Pues tú ahora Me ha- imagínate que el juez instructora que le llega eso simplemente con la denuncia de esta persona, pues pincha tu teléfono, registra tu casa y se pone a indagar en toda tu vida privada para ver qué es lo que te encuentra. Eso sería, obviamente, una investigación judicial inquisitorial de tipo prospectivo. Deja que te Y eso es matice lo una que no cosa. se puede practicar. Eso es lo que no se puede De- practicar. Deja que te matice una cosa, Joaquín. Yo tengo seguidores en redes, tú también tienes muchos seguidores en redes. Yo creo que tú o yo montamos un medio de comunicación y lectores conseguiríamos rápido, ¿no? Imagínate que yo monto un medio de comunicación y además para tener muchos más lectores consigo que un gobierno amigo me dé mucho dinero para que tenga viralidad lo que publico y de repente me dedico a publicar informaciones falsas basadas en absolutamente nada. Es decir, no hago periodismo, me dedico al negocio de la difamación y digo que una determinada persona pues tiene vínculos con el narcotráfico. Ahora llega de repente una organización, ha leído mi reportaje, no mi reportaje, el de mi medio de comunicación, que dice que fulanito de tal tiene vínculos con el narcotráfico, lo imprime, se lo entrega a un juzgado y dice, quiero denunciar a esta persona porque puede ser un narcotraficante, me baso en que este medio de comunicación de esta persona que está financiado por ese partido político, pero eso da igual, pues lo ha contado. Es decir, es montar o intentar montar una investigación, una instrucción judicial basada sencillamente en una conjetura, en un bulo, al final, que se ha lanzado en un medio de comunicación. Las típicas denuncias basadas en recortes de prensa, que antiguamente estaban basadas en lo que publicaba la prensa, no sé si bien o mal llamada seria, pero hoy en día prensa es cualquier cosa, es cualquier pseudomedio que montes con un dominio en Internet y metiendo pasta detrás, ¿no? Eso también es una investigación prospectiva. Si el juez de repente comprara que porque un medio o dos medios o pseudomedios han publicado algo, ya es elemento suficiente para abrir una investigación. No es suficiente, eso lo dice la jurisprudencia, con meros recortes de prensa sin una apoyatura en hechos concretos. No basta para ello. Si me lo preguntas, por ejemplo, por el caso de Begoña Gómez, Vale, ahí lo que considero, digo por ponerte un ejemplo concreto donde se puede sí, ver. Si fuera únicamente con esos recortes, la Audiencia de Madrid no habría aceptado que se iniciara una investigación judicial. Otra cosa es que esos medios relaten hechos comprobables. Y en ujú, este caso, por ejemplo, sí que era un hecho comprobable que había em, escritos de Begoña Gómez, que es un hecho no controvertido y que es comprobable y se pueden localizar esos datos de petición, de apoyo a unos contratos públicos a través de un empresario, de Juan Carlos Barrabés, y esos medios reproducían datos que eran verificables. Eso no significa que la resolución del juez instructor, a partir de ahí, se hayan fundamentado exclusivamente en datos y, de hecho, la Audiencia de Madrid ha revocado bastantes decisiones del juez instructor bajo un criterio de considerar que podía haber elementos prospectivos, por ejemplo, en el rescate del euro, para que esa es otra cuestión, ¿no? Podía haber elementos prospectivos, puesto que no había datos indiciarios suficientes para iniciar una investigación judicial. Esto te demuestra que el juez puede tener un criterio, pero luego hay otro organismo superior que forma parte del Estado de Derecho que puede corregir sus decisiones. Por eso te digo, en respuesta concreta a la pregunta, que no dice el Tribunal Superior que no basta un recorte de periódico, a no ser, obviamente, que haya datos que puedan ser verificables.
O sea, que realmente estos no son blancos y negros, porque un recorte de prensa puede tener apariencia de investigación periodística solvente, detrás de la cual se pudiera indagar y pedir, por ejemplo, los correos electrónicos a los que hace alusión ese reportaje de prensa, aunque al final sean correos electrónicos que nunca existieron, pero traslada la imagen de credibilidad, es un reportaje bien montado. No sé, es el bulo de la cuenta de Iglesias en Granadina. Se podría haber planteado una investigación también en si existía o no esa cuenta y que se requirieran documentos al gobierno de Venezuela, etcétera, etcétera. Porque aparentemente el reportaje periodístico está basado en fuentes solventes, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, esto se ha analizado en sentencias. La noticia del medio era simplemente rumorología, una versión interesada que buscaba desgastar a un adversario ideológico, o realmente era una noticia con rigor, con fuentes contrastadas de verdad, y además con una verosimilitud suficiente. Ahí lo que dice la jurisprudencia, todo el Tribunal Constitucional, es que veracidad no significa certeza absoluta, ni verdad incontrovertible, porque claro, si los medios fueran condenados por publicar algo que no es verdad, eso generaría lo que se llama efecto desaliento. No se atrevería a publicar cosas porque igual luego se desmiente. Al medio lo que se le exige es rigor, contrastar fuentes, tener un mínimo fundamento. Y el límite claro, y ahí es donde creo que hay que llegar siempre, es que un medio no puede difundir hechos, no opiniones. Un medio no puede difundir hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Y ahí es donde te iba yo, en los límites que yo creo que se deberían imponer por ley y con un procedimiento judicial. Y ese conocimiento de su falsedad es compatible con que se haya podido inventar fuentes, con que haya podido basarse en datos absolutamente fabulados. No basta citar una fuente para que la noticia sea veraz. Tiene que ser una fuente con un mínimo rigor y una mínima credibilidad. Por eso digo que me parece que en ese ámbito sí que es posible construir una respuesta legislativa que dé una contestación proporcionada a los problemas que estamos comentando. ¿Y por qué se abren tantas causas, tantas instrucciones judiciales basadas en denuncias de pseudosindicatos como Manos Limpias, de extrema derecha, que simplemente cogen uno o dos recortes de prensa y dicen, investigue usted a ver si aquí hay algo? Mi impresión es que hay de todo. Hay denuncias de manos limpias que no han sido admitidas y, por ejemplo, manos limpias es cierto que en algunos procedimientos, como el caso Urdangarín, fue, fue una parte procesal relevante. Sin ella, el juicio no habría sido el mismo por una razón, porque manos limpias no es quien decide que se abra una instrucción, ni quien decide que haya un juicio. Eso acaba diciendo un miembro del Poder Judicial en última instancia, que es el que tiene que controlar y, por tanto, si una denuncia de manos limpias se abre de manera indebida, la culpa no sería de manos limpias. La Obvio. culpa es del órgano judicial, que no tenía que haber admitido a trámite esa querella o esa denuncia. Por eso digo, yo creo que Manos Limpias ha planteado denuncias que han sido desechadas, muchas, por los tribunales, que eso también lo olvidamos a veces, de no, es que Manos Limpias siempre los jueces, depende. Si creen que hay indicios de delito, tienen que abrir procedimiento y si creen que no lo hay, no pueden abrirlo. En el caso de Begoña Gómez, para mí, el problema no está tanto en la denuncia, con que ha habido bastantes discrepancias en lo que ha dicho el juez instructor con la Audiencia de Madrid. La Audiencia de Madrid considera que esas denuncias tenían que admitirse porque a partir de esos recortes de prensa había datos verificables para intentar aclarar inicialmente si Begoña Gómez había intercedido para que este empresario, Juan Carlos Barrabés, se hubiera beneficiado con una serie de contratos públicos. A mí me parece que el tema de fondo es bastante discutible jurídicamente porque, como sabemos, hubo cartas de recomendación de muchos organismos públicos, también del Ayuntamiento de Madrid, de otras entidades. El delito de tráfico de influencias tiene unos perfiles muy concretos y la Audiencia de Madrid ha estado marcando unas pautas y ahora va a tener que decidir si acepta lo que ha dicho el juez instructor o no. Esto es un debate jurídico. Pero creo que en este caso el problema no fue tanto de apertura de la instrucción a partir de cómo se llevaron estos datos, como de cuáles son las discrepancias que existen entre el juez instructor y la audiencia. Oye, y no te voy a mencionar ningún caso concreto, pero
no hay demasiadas causas judiciales en nuestra historia reciente en la que determinados movimientos, determinadas decisiones que toman los jueces coinciden con momentos electorales, malos o buenos momentos de un determinado partido político y esas decisiones afectan luego a ese partido político. Es decir, no es cierto que pueda haber jueces que estén dictando, no necesariamente de forma prevaricadora, sino en momentos concretos donde más daño hace. Es decir, como las huelgas de trabajadores, ¿no? Que montan una huelga los controladores aéreos justo en el verano porque saben que ahí es donde pueden presionar más a la empresa y eso es totalmente lícito. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, una causa judicial que va a hacer daño si se toman determinadas decisiones a los imputados y a los partidos de los que formen o formarán parte, pero decisiones que se toman en momentos concretos que uno muchas veces piensa, esto es imposible que sea casualidad, que haya ocurrido justo ahora. O causas que se retrasan, juicios que se posponen en el tiempo hasta después de unas elecciones, por ejemplo. Como te comentaba, los jueces en activo tenemos limitaciones en nuestra libertad de expresión y yo lo que puedo contestar es que un juez no puede hacer esto, por supuesto. El que lo haga estará incumpliendo sus funciones porque las decisiones judiciales deben acordarse en función del momento procesal que les corresponde y sin jugar con los tiempos para conseguir determinados beneficios. En todo caso, te digo, no me atrevo a hablar en profundidad del tema. Si supiera algo de algún juez que esté actuando indebidamente, mi obligación sería presentar una denuncia o actuar. En un medio como el tuyo, me parece que debo actuar desde el máximo respeto institucional y la verdad es que no me consta que haya jueces que actúen indebidamente. Si alguien lo cree, lo que tiene que hacer efectivamente también es presentar la correspondiente denuncia. Oye, en lo que tú llevas de carrera, que es mucho, o sencillamente en lo que has estudiado de los hechos importantes en la judicatura en nuestro país, ¿hay jueces condenados por investigaciones prospectivas? ¿Te suena algún caso? En principio, la investigación prospectiva no es un delito en No el es Código delito. Penal. No La, implica respu- prevaricación. la respuesta correcta ante ello es el recurso. Ujú. Si se cree que indebidamente sin indicios suficientes y el órgano superior debe revocar aquello que no se adecua al ordenamiento jurídico. Lo que sí que es delito es prevaricar. Se tiene que acreditar que la decisión es arbitraria y se ha adoptado absolutamente al margen de cualquier criterio razonable de interpretación del ordenamiento jurídico. Es una decisión injusta y arbitraria a sabiendas. A propósito, en este país, es por lawfare, se ha condenado a jueces. Pensemos el caso de Salvador Alba, condenado, según los hechos probados de la sentencia, por intentar perjudicar a la actividad política de la entonces diputada Podemos, Victoria Rosell, que es una compañera a la que conozco bastante y aprecio, y aquello me consta que fue también muy duro para ella a nivel personal. Ahí se consideró que se había actuado de manera prevaricadora con actuaciones radicalmente contrarias al ordenamiento jurídico. Pero si una investigación prospectiva se estuviera realizando de mala fe, sí sería o podría ser encajar en el delito de prevaricación. Efectivamente, si es una actuación dolosa contraria al ordenamiento jurídico de forma intencionada, sí que podía encajar en delito de prevaricación. En el caso del juez, es decir, en el caso del juez de instituto del caso de Begoña Gómez, se presentó una querella por prevaricación y fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si el Tribunal Superior hubiera considerado que no era una opción interpretativa, sino que era absolutamente arbitraria y al margen del ordenamiento jurídico, hubiera instruido diligencias por prevaricación. En aquel momento el Tribunal Superior ordenó archivar esa querella por prevaricación. Pero ya te digo, procedimientos en los que se haya encausado o incluso condenado a un juez por hacer una investigación prospectiva de mala fe y por tanto incurrir en prevaricación, no te suena ningún caso concreto. La verdad es que estoy haciendo memoria mientras hablamos y no me consta que por extralimitaciones de este tipo haya habido condenas por prevaricación. Hey, 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 the truth.